Una de las fortalezas del rugby es que tiene espacio para todo tipo de habilidades, todo tipo de morfologías, todo tipo de personas. Es muy bonito porque es muy integrador y cada uno aportamos lo nuestro. Y a mí eso me encantó, me encandiló. Jugamos la Copa del Mundo en Moscú 2013. Yo tuve la oportunidad de meter la patada que nos hubiera dado la medalla de bronce. Esa patada la fallé. Fue uno de los grandes fracasos de mi vida deportiva. La patada más importante, la que te va a dar la medalla de bronce en un campeonato del mundo, y toda la historia del rugby, de tu deporte en España, que nunca después se ha repetido y nunca antes había repetido, así la fallas. Y sería uno de los highlights de mi carrera, porque si no hubiera fallado esa patada, no hubiera hecho el proceso de aprendizaje, casi de metamorfosis, para que años después gran parte de mi juego se basara sobre un entrenamiento mental. Esos valores como el respeto, el trabajo en equipo o la resiliencia, que es la metáfora perfecta del placaje, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves que vas a contratar o que estás en un proceso de selección a una persona que ha tenido en el día a día todos ese tipo de valores en su cultura, tú quieres esos valores en tu cultura de equipo. Hoy tenemos con nosotros la caja de Patri García, antigua capitana de la selección española de rugby y que jugó en la élite de países como Nueva Zelanda, Inglaterra, Japón o Francia. Desde que colgó las botas, Patri se dedica al mundo empresarial. A día de hoy se dedica al asesoramiento y a la transformación digital de empresas, cuenta con su propia app y además tiene una ONG. Sin lugar a dudas, todos podemos aprender de la increíble historia de Patri, por sus valores, su carisma y sobre todo por su habilidad para comunicar. Presten atención, abran bien sus oídos y disfruten de otro episodio repleto de aprendizajes. Muy buenas a todos, una tarde más en La Caja de, nuevo episodio, como siempre, súper especial. Hoy un poco diferente, hoy traemos a una emprendedora que también toca el ámbito social desde una de sus patas de actuación, pero sobre todo donde la mayoría la conoceréis es por su faceta como deportista. Deportista de élite, de un deporte que a mí me llama muchísimo la atención, quiero aprender muchísimo de él, que es el rugby. Y ella es Patri García. ¿Cómo estás, Patri? Muy buenas, pues muy bien, muy feliz de estar aquí. Estáis ante un pedazo de episodio hoy, pero antes tenemos un mensaje para la comunidad de La Caja de. Una primicia para la comunidad y en concreto para los que estáis en Madrid el día 22 de enero. Nuestro segundo evento en directo, como siempre, en el auditorio de Google Campus. Podcast en directo con Pablo Gil, fundador de GoPro y fundador de PropHero. La están reventando. La está reventando, segundo emprendimiento con éxito, así que es un planazo. Día 22 de enero, 7 de la tarde, vienes allí, un auditorio espectacular, escuchas un podcast, luego habrá micro abierto para preguntas, catering, picamos algo, unas cervecitas y hablas con Pablo Gil. Así que antes de seguir, vete a la descripción del vídeo, haz clic en el link y regístrate. Hay aforo limitado. 150 entradas, así que corre a registrarte y allí nos vemos. Nos vemos el 22. Si quieres empezamos por la rondita de Una preguntas rondita de rápidas, que preguntas. la gente te conozca un poco, oye, cómo eres. Para cómo dejarla eres desconcertada y que no diga, ostras, que tío, va a ser una entrevista muy difícil, tal. No. No, somos buena gente. Pero bueno, si quieres empezamos, venga, por algo sencillito. ¿Qué has desayunado hoy? Pues lo de todas las mañanas, café con leche y tostadas con jamón ibérico. Qué Sí, bueno. sí, qué bueno. Qué Casi bueno. toda la mañana. Rutinas, eso es, una chica de rutina. ¿Dónde fue tu último viaje, Patri? Pues hace poco, no, en Sudáfrica el largo internacional, y luego me fui unos días a descansar a la playa Cullera. Ah, mira, Cullera, en Valencia, ¿no? Alicante, ¿no? Alicante, sí, Valencia, sí. Entre Valencia y Alicante. Entre Valencia y Alicante. Unos amaneceres espectaculares en Cullera. Exacto, sí, exacto, justo. Alguno vi, sí. ¿Cuál es tu ciudad favorita? Mi ciudad favorita, pues mira, te diría Raglan, en Nueva Zelanda. No es ciudad. ¿Es pueblo? Es pueblo. Es pueblecito, pero no sé, ¿Estuviste viviendo allí? Sí, yo estuve viviendo en Hamilton, en Nueva Zelanda, y Raglan era un pueblo como unos 20 minutos de Hamilton, sí, un poco por surferillo y tal, porque había unas playas increíbles, abiertas, geniales para hacer surf o para andar, pasear y vibrar ahí con la energía de la tierra en el fin del mundo, ¿sabes? Ahora nos Qué pasada. contarás, porque has vivido en varios países también, en Sudáfrica, ¿no? Creo, en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, Japón. En Sudáfrica no llegué a vivir, sí que tuve alguna oferta de contrato, pero no me llegué a ir para allá. Ajá. Japón, Nueva Zelanda, Inglaterra y Francia y España, Pasada, claro. qué envidia. Qué bueno. Venga, seguimos. Pregunta de entrevista mala de recursos humanos. Patri en 3 palabras, a ver, ¿cómo te definirías? Apasionada, trabajadora y
no sé, motivada, va un poco cercano a lo otro, ¿no? Va entre motivada y, o sea, Han va entre pasado muchísimos apasionada y motivados por trabajadora, aquí. pero Nos encanta porque sí, en alguna muy entrevista que hemos motivada. tenido con emprendedores me dicen, tío, a mí es que me encantan los motivados de la vida. O sea, sí, aunque Sí. sean flipaetes, pero me encantan los motivados No, de la no, vida. yo también. Y dentro del equipo de trabajo cada vez más. O sea, ¿Sí? gente, no en plan Sí, flipada y sí, tal, sí. pero sí gente motivada, con ganas de vivir, con alegría por aprender, por crecer, por aportar, por sumar, por servir. O sea, gente que contagia una energía guay. Totalmente. Qué bueno. Seguimos. Un modelo de inspiración, una persona que tú digas, oye, es un modelo a seguir de quien yo me inspiro. Pues mira, muchos, tengo varios. Así el primero que me viene a la cabeza, que un poco ronda de preguntas rápidas, sería Nelson Mandela. Ujú. A mí Nelson Mandela me cautivó sobre todo por la parte de cómo él utilizó el deporte como una herramienta de transformación social, de cambio, y cómo eso pues inspiró a toda una nación con todo la idiosincrasia, la circunstancia de Ujú. Sudáfrica en aquella época con el apartheid y todo el tema de los blancos, los negros, en fin, cómo él lo trabajó y lo utilizó como una herramienta de unión social, me parece súper Sí, inspirador. increíble. La verdad que sí. Hay muchos bueno, documentales, películas y tal que lo reflejan de una maravilla. Una maravilla. Sí, Todo, sí, todo lo que se vivió allí. exacto. Vamos a ver, la siguiente, si miras hacia atrás en tu vida, una cosa que repetirías seguro, que dijiste, esto lo hice muy bien, Todo. te ha encantado. Em, Esto es maravilloso, ¿eh? Cuando miras sí, atrás y dices, pues qué bien, de lo que me equivoqué, estoy orgulloso también de sí. haberme equivocado, de aprender. Sí, a ver, luego hablaremos, ¿no? Pero es que hasta de los errores o de las cosas más difíciles, los momentos más difíciles, es cierto que yo he trabajado mucho la parte psicológica, con coaches, con psicólogos mentales, etcétera, pero es algo que me flipa, que me encanta y que he intentado darle la vuelta a todas esas Ujú. situaciones, ¿no? Entonces, incluso los momentos más difíciles y, por supuesto, los bonitos y los agradables, los repetiría. Creo que es una, forma parte de la vivencia, del viaje, de los aprendizajes y bueno, suena fatal, ¿no? Pero cuando me retiraba o cuando hablaba un poco con la familia, gente así, seres cercanos, yo les decía, es que si me pasa algo y me muero mañana, o sea, es que estoy tranquila. O sea, Estoy orgullosa. estoy orgullosa, pero también tranquila de haber hecho lo que he querido hacer en ese Ujú. momento, ¿eh? Ojo que ahora tengo muchísimas ganas de vivir otras cosas, pero ¿sabes un poco cuando no te dejas nada en el tintero y no tienes ninguna espinita clavada? Qué bien. Pues Qué suerte también, porque no todo el mundo puede decir eso. bueno, sí, efectivamente, efectivamente. Me siento súper afortunada de poder haber vivido las experiencias que he podido vivir. Y ya te digo que no es solamente un tema de resultados, no soy nada resultadista, Ujú. nos hemos dejado 1000 medallas, nos hemos dejado 1000 resultados, 1000 partidos por ganar o cosas de hacer mejor, siempre. Pero entiendo que esos otros momentos han formado parte de la vida y al menos a mí me han aportado incluso grandes aprendizajes, a veces incluso más. Qué bueno. Pues nada, con esta rondita de preguntas yo creo que la gente ya, y nosotros también te conocemos un poquito mejor. Vamos, si quieres, a los comienzos, porque algo que he estado leyendo un poco cuando preparamos la entrevista es que tú empezaste en el rugby, no has tenido una trayectoria que ahora nos contarás, apasionante, pero empezaste a una edad ya tarde, ¿no? Empezaste con los 17, 18, 19, ¿no? ¿Con qué edad Sí. fue exactamente? Sí, justo 17, 18, como soy de diciembre, pues ahí Vale. ya temporada empezada el curso escolar, pero sí, yo he sido una niña muy deportista siempre, desde muy pequeña, he practicado todo tipo de deportes, tenis, baloncesto, natación, pero quizá donde más me haya forjado es en el atletismo, ¿no? En Vale. el atletismo donde aprendí a perder, porque no era para nada buena, pero teníamos un buen equipo, pero como era motivada, apasionada y trabajadora, pues a mí me encantaba y yo me lo pasaba bien, ¿no? Hablo un poco, ¿ves? Ya hay de resultados. Pues yo, sin embargo, mi resultado era ser mejor cada día. Y ese fue realmente el deporte que me forjó un poco el espíritu, entonces ahí trabajamos muchísimas habilidades coordinativas, también hice fútbol, entonces todo lo que es coordinación oculomanual, coordinación también pedal, un poco con los pies, pues todo eso lo trabajé en edades tempranas y permitió que pudiera hacer una transferencia muy rápida al rugby, ¿no? Un rugby que es un deporte muy completo, una disciplina donde se puede saltar, correr, empujar, placar, caerte, levantarte, en fin, chutar, pasar con la mano. Y el hecho de haber hecho deportes y muchas disciplinas me hizo que enseguida, y con muchísimo trabajo, por supuesto, pudiera transferirlo y entrar en lo que ha sido después la última generación de mujeres profesionales o de mujeres deportistas de élite que han empezado a jugar al rugby tan tarde. Vale. Entendemos que el rugby es una disciplina, sobre todo en España, bastante moderna, emergente, minoritaria, pero también moderna, es decir, que no hay una tradición rugbística muy grande. Por lo tanto,
las chicas de mi generación, las mujeres de mi generación, hemos sido, digamos, las últimas que hemos llegado al alto nivel, habiendo empezado algunas, no todas, tarde. Es curioso porque por aquí pasan también muchos emprendedores y emprendedoras que hablan de momentos en su vida que estaban trabajando habilidades que luego les sirvieron en un proyecto mayor, ¿no? Sí. Empecé haciendo webs y tal, y luego monté un e-commerce y me di cuenta que entonces vas uniendo puntos y al final te sale el proyecto ganador, ¿no? Pero, y oye, qué suerte ha tenido con este proyecto. No, es que ha unido 400 puntos. Claro. Y aquí era un poco lo que comentaban, ¿no? Trabajabas la aerodinámica, el correr, el no sé qué, y vas Sí. uniendo puntos y al final te sale un físico perfecto o, digamos, superior a la media para el tema del rugby, ¿no? Y qué importante es hacer cosas, ya sea atletismo, baloncesto, lo que sea, que no sabes qué punto va a ser luego el que una el proyecto Total. ganador, ¿no? Es total. Yo cuando empecé en el rugby, Irene Esquiabón, grande amiga, luego ha sido compañera de la selección internacional, grandísima jugadora muchos años, me hacía placajes en los entrenamientos de fútbol para decir, ven a probar al rugby, va a ser tu deporte. Y yo decía, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que me haces daño, que no, el fútbol americano, eso, cascos, quarterback. No tenía ni idea. Ni de qué era. Ni idea. De hecho, estuve a punto de no ir, claro, pero era tan insistente que dije, bueno, voy a ir a probar esto. Y ese fue el día, ese fue el flechazo. Y todo lo demás no me tenías que haber casi obligado a ir, ¿no? Todo lo más al contrario. Ahí la motivada iba a entrenar atletismo, a saltar vallas, ¿no? A pasar vallas. Pero en el caso del rugby fue así y efectivamente fue esa gota que unió todos esos puntos y que luego, pues eso, empezó, al menos abrió una nueva ventana para Ahora, eso sí, Patricia. para llegar a esa unión de puntos, tienes que haber hecho los puntos, que hay mucha gente que... O sea, la clave es Sí, los hacer puntos cosas. nos hacen la línea, está Hacer claro. cosas. Ser un pesado y un motivado haciendo cosas. Esa Entonces, es la fue una clave. amiga quien te hizo el clic, te obligó, oye, vente, Sí. y fuiste un día a probar. Sí. Y te hizo un clic que te enamoraste del Me deporte. enamoré, fue flechazo. ¿Sabes? Así cuando de repente conoces a alguien y dices, wow, ha pasado algo aquí. Sí. Pues fue lo mismo, pero con el deporte. Sí, un ambiente social muy inclusivo. De repente pues había 20 o 30 chicas, yo no conocía a nadie, pero me hacían sentir como si fuera de toda la vida, súper arropada. Te empiezas a dar cuenta que además yo, que soy una persona curiosa, ¿no? Pues, wow, se puede pasar, se puede placar, se puede chutar, se puede hacer muchas cosas. Claro. Entonces, una de las fortalezas del rugby es que tiene, digamos, hueco o espacio para todo tipo de habilidades, todo tipo de morfologías, todo tipo de personas, ¿no? En ese ámbito. Ujú. Entonces es muy bonito porque es muy integrador, es muy inclusivo y cada uno aportamos lo nuestro. Es uno de sus principales valores y a mí eso me encantó, me encandiló porque yo, pues, soy bajita, no soy ni la más fuerte ni la más rápida ni tal, pero sin embargo luego tengo otras habilidades y es ahí donde las encontré ese espacio para explotarlo en un ambiente de camaradería, de respeto y de trabajo en equipo que sin duda ha forjado pues parte de mi personalidad. Hay un punto importante en el rugby que yo creo que es conocido por sus valores, ¿no? Por todos los valores que ya tienen los deportistas, muy distantes a los deportes que estamos acostumbrados a ver, ¿eh? Donde hay mucha simulación, mucha antideportividad y tal. Y es cierto que, por ejemplo, yo trabajo en una empresa francesa y siempre en algún proceso de recursos humanos y tal, donde hemos pasado algún currículum y ponía abajo aficiones rugby, mis jefes y tal me decían, hay que entrevistarlo. Eso es. Y yo decía, ostras, ¿pero por qué, no? Y es cierto que esos valores se llevan muy Sí. dentro, ¿no? Quien ha jugado rugby sabe de esos valores. Sí, y quizá los que estamos un poco en el ambiente a veces ya no nos damos tanto cuenta porque es un poco lo que vives en el día a día, pero cuando sales o contrastas información o te comentan o te dicen o hablas de este tema en otros entornos donde no están tan acostumbrados, o en otros sectores empresariales, que un poco me pasa ahora, Ujú. se nota mucho. A ver, las personas que hacen deporte en general, pero si luego haces ese deporte de equipo, o en caso, por ejemplo, rugby, os hablaba de ese trabajo en equipo, ¿no? O sea, personas con pues, súper grandes, fuertes, o lo que en el rugby llamamos cariñosamente gordas o gordos, ¿no? Son súper cotizados. O sea, es de los mejores pagados porque necesitas gente fuerte y tal. Cuando en otros entornos, en otros deportes, es como, no, estos no los queremos, ¿no? Hay Ujú. discriminación, hay incluso una falta de... No, aquí al contrario. Entonces, esa diversidad que es tan necesaria en el mundo de emprendimiento, en el mundo empresarial, en el tejido social en general, en el rugby, por ejemplo, lo pone de valor. Otro es el respeto al árbitro, el respeto a las normas, todo ese tema ético, que por supuesto no somos perfectos. Habrá un montón de ejemplos de jugadores o personas que hayan cometido errores y que no sean perfectas. Pero si tú vienes a un ámbito de rugby, desde el día uno eso es lo que se te enseña, eso es lo que se te inculca y eso es lo que se emana y se vive, ¿no? Entonces esos valores como el respeto, el trabajo en equipo o la resiliencia, la superación, que es la metáfora perfecta para mí del placaje, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves que vas a contratar o que estás haciendo un proceso de selección a una persona que ha tenido en el día a día
todos ese tipo de valores en su cultura, tú quieres esos valores en tu cultura de equipo, pero no hablados y dichos, porque es que los valores, estamos hartos de hablar de los valores, pero ¿quién lo pone realmente en el día a día? ¿Quién sabe gestionar sus emociones para gestionar su ego, para ayudar a los demás, para ponerse al servicio del equipo? O incluso tiene la autoconfianza y la autoestima suficiente y necesaria para enfrentarse a 15 personas que te quieren placar, que están delante porque tú tienes que llevarte el balón. Entonces, desarrollas una valentía y una autoconfianza que por supuesto luego te baja a tierra cuando te placan y ahí chocas con la humildad. Pero esta fuerza que te emana hacia adelante es muy bonito, un montón de ¿no? metáforas que se aplican en todos los proyectos, ¿no? Exacto, Qué bueno. exacto. Es cierto que en Francia tienen una cultura súper fuerte, arraigada del rugby. En Inglaterra, en Irlanda, en Escocia, en Italia incluso. Yo creo que hay, bueno, supongo que serán todo lo proveniente de colonias inglesas y luego Francia e Italia, que no sé muy bien por qué Claro, tienen todo esto. con los países del Seis Naciones, ¿no? Claro, La típica competición en Europa que tiene un grandísimo peso, ¿no? Sí, esto es en el hemisferio norte, luego nos vamos al hemisferio sur y están esos países, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y por supuesto todas las islas de Oceanía, pues Fiji, Samoa, etcétera, ¿no? ¿Y en España qué pasa? ¿Que ha llegado tarde o...? Estamos en ello, estamos en ello. Supongo que había otros quehaceres, no sé, otros deportes, ¿no? Yo creo que en España es potencia a nivel mundial en nuestras disciplinas deportivas. Quizá el rugby pues llegaba un poquito más tarde. Y luego pues todavía nos tenemos que sumar al carro del profesionalismo en todos los estamentos, en todas las líneas de actuación y que eso vaya calando en todo, digamos, la red o el sistema de esta disciplina del deporte en España, ¿no? Creo que estamos ahí, pero sí que estamos un poco en la cuerda floja, ¿no? En el aprieto y me subo al carro de los mejores o cuidado que como te despistes te bajas de las primeras ligas y luego es más complicado subir. Claro. Hemos hablado de varios países. Tú concretamente has estado viviendo en Francia, Japón, Nueva Zelanda y alguno más que seguro que habrá por ahí. Inglaterra. Sí, eso es. ¿Qué te has llevado? No, porque supongo que aun siendo un mismo deporte común, habrá diferencias, ¿no? Pienso, oye, la liga de fútbol alemana es muy diferente a la liga inglesa o a la liga española. Total. ¿Qué te has llevado de haber salido y haber entrenado, trabajado y jugado para equipos en todos esos países en tu propia disciplina personal como profesional? Pues bueno, muchísimas cosas. Esto daría para un podcast solo de por sí, pero bueno, así un poquito en resumen, un par de cosillas. En primer lugar, la diversidad, la apertura de mente, la flexibilidad en el mindset, en la mente, de que las cosas aquí en España se hacen de una manera, o tú en tu familia o en tus amigos o en tu empresa lo sueles hacer siempre de una manera, pero cuando te vas a integrar a una cultura al 100%, y a veces culturas tan diferentes como la nuestra, como puede ser la japonesa, pues cosas como que aquí a lo mejor no le damos importancia, como ir andando por la calle en el lado izquierdo de la acera, pues en Tokio parece un atentado a la dinámica circular social, ¿no? Tú tienes que ir por la derecha de la acera para que el resto de la gente que viene enfrente venga por su derecha de la acera, claro, que es tu izquierda. Bueno, os pongo así un ejemplo, o en otros tipos de entornos o culturas, con la ONG, que supongo que igual luego hablamos, vamos a Marruecos profunda. Pues bueno, pues a lo mejor hace 35 grados y yo estoy acostumbrada a jugar por todo el mundo al rugby en pantalón corto y manga corta, pero a lo mejor ahí tienen pues unas culturas, unas tradiciones, unas costumbres en las cuales yo pues comento y pido permiso, está bien si voy en pantalón corto, ¿no? Tienes que ver a 50, 60 chavales mirándome las piernas diciendo, madre mía, las piernas de una mujer musculadas, tal. Son choques de culturas y para eso creo que la diversidad y la apertura de mente pues es uno de los principales digamos, habilidades en cuanto a esta interculturalidad, ¿no? Y creo que es aplicable a muchos ámbitos y que, de hecho, hoy en día aquí en España nos hace falta respetar la diferencia, ¿no? En mi opinión. Y luego, pues, otra de ellas, al final, perseguir un sueño. Hablabas un poco antes, ¿no? Hilar los puntos, conectar los puntos, pero no sabes cuál va a ser el punto que conecte todo, ¿no? Pero claro, en cierta manera también, cuando te marcas un objetivo muy grande, tienes un sueño, tienes una motivación que te va a impulsar a la acción, ¿no? Motivaciones, motivos para la acción. Y teniendo esto, es lo que luego hace que vayas andando, no sabes muy bien, pero estás yendo hacia una dirección, ¿no? Porque si no direcciones habría muchas. Claro. Y yo creo que eso pues fue muy bonito el poder volcarlo en el deporte de alto nivel, con el sueño olímpico, con el sueño de ir a los Juegos Olímpicos. Y en el caso de Nueva Zelanda, pues el ir aunque fuera a las antípodas, al lugar más lejano de la Tierra, aprender de las mejores y aprender de los mejores que en este deporte pues son los neozelandeses. Qué bueno. Cuéntanos súper rápido, porque hacen una carrera de 12, 14 años, ¿no? Una barbaridad. ¿Cuáles han sido esos hitos o esos highlights, ¿no? que pondrías como, oye,
Estos son lo que me llevo más Las imágenes de cuando esté remarcable, ¿no? De, ¡buah! De cuando me muera, dices. remarcables de tu carrera, ¿no? O torneos concretos, como cosas. Sí, hitos así. Bueno, la clasificación a los Juegos Olímpicos creo que fue desde luego una antes de Río de Janeiro, en 2016. Ha sido un hito histórico para Con la el selección rugby española. español, la selección española, eso es. Sabéis que en rugby hay dos disciplinas, rugby 15, la tradicional, y rugby 7, la olímpica. Esto fue con rugby 7. Luego hubo otra, que es esto lo cuento mucho en las conferencias que doy para empresas y en eventos de alto impacto, que es en la posición del cuarto puesto donde jugamos la Copa del Mundo en Moscú 2013. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de meter la patada que nos hubiera dado la medalla de bronce, ¿no? Lo cuento extensamente en las conferencias, pero al final esa patada la fallé. Fue uno de los grandes fracasos, ¿no? de mi vida deportiva. La patada más importante hasta ese momento, la que te va a dar la medalla de bronce en un campeonato del mundo, hito histórico en la historia del rugby, de tu deporte en España, que nunca después se ha repetido ni nunca antes había repetido, vas y la fallas. Ostras, es como ese momento culmen, ¿no? Que tú dices, oye, llevo toda la vida preparándome para este momento porque es un hito histórico. Tienes la valentía de coger y ser tú quien la va a pegar y, oye, pasa que Eras ese día... la pateadora habitual de la Sí, selección. pateadora habitual, eso es. Tenías, vamos, más que preparada, ¿no? Para una... Más que preparada, muchísimas horas de trabajo detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues se dieron una serie de circunstancias que al final, pues eso, fallé esa patada y cómo te repones ante eso, ¿no? Por eso, pues para mí sería uno de los highlights de mi carrera, sí, sería uno de los highlights, porque si no hubiera fallado esa patada, no hubiera hecho el proceso de aprendizaje, de trabajo, casi de metamorfosis después, para que años después gran parte de mi juego se basara sobre un entrenamiento mental. Y ante otro tipo de situaciones futuras, como por ejemplo esa clasificación a la Copa, a los Juegos Olímpicos, perdón, pues yo hubiera desarrollado ya pues una gestión del estrés, una gestión de las emociones en momentos de máximo, pues eso, estrés, ansiedad o diferentes circunstancias, y saber rendir o gestionar las emociones en ese momento, ¿no? Ansiedad no, estrés. Entonces, todo ese tipo de habilidades fueron parte de hitos de esos momentos y, bueno, pues un par de ellos serían esos. Brutal que pongas como que resaltes de tu carrera un momento que se podría entender como un fracaso, ¿no? Sí, Porque, oye, fracaso. poca gente te diría, oye, pues no, lo mejor que me pasó en mi carrera fue cerrar esta empresa o no sé qué, Sí. o perder este partido. Es lo que decía al principio, que creo que no me arrepiento de nada porque todo eso me ha dado grandes oportunidades. Te podría decir, pues los 5 campeonatos de Europa, pues genial, pues a lo mejor no me acuerdo ni dónde han sido los 2 primeros, ¿sabes? Sí, Bueno, sí. el primero sí, pero el tercero y el cuarto, ¿no? Pues bueno, obviamente han sido hitos, han sido momentos muy bonitos, son títulos, te ayudan a becas, visibilidad, todo. Sí, Por sí. supuesto, ojo, no los rechazo. Pero como persona, pues ese ha sido uno de los grandes momentos. ¿Qué edad tenías en ese momento? Pues 2013, pues 22, Pero encima 23, joven. más o menos, ¿no? Sí. Que era un momento temprano en tu carrera. Sí, O sea, sí, claro, eso fue uno de... Yo ya estaba en el deporte de alto nivel hacía 3 años, empecé en 2010, eso fue en 2013, lleva 3 años ya compitiendo con la selección española, pero dentro de lo que ha sido una carrera de 12 años, pues era al principio, sí. Ujú. Por eso digo que y al era final... al final ya. O sea, era un momento en el que en el partido que si la metías. Bueno, había 1 minuto y medio más, que todavía hubiera dado tiempo a marcar algún otro ensayo, pero realmente en las circunstancias no, y fue empate, y en la próloga marcó Estados Unidos de América y perdimos. Ostras. Y en ese momento, ¿cómo fueron los 3, 4, 5 meses después de eso? ¿Te marcaron mucho o pudiste Sí, superarlo medianamente fácil? sí, o sea, se juntaron 2 cosas. Uno, sí, pues bueno, en esa competición hubo una tormenta eléctrica, que normalmente el Rugby 7 no se suele dar porque sueles jugar en entornos verano, en entornos cálidos, pero claro, Moscú, verano, junio 2013, pues de repente una tormenta de verano, como pasa. Entonces la competición se paró durante horas, la reanudaron y el campo estaba encharcadísimo. ¿Qué pasa? Que en el Rugby 7, para chutar a palos, tienes que botar el balón antes de chutarlo, porque es de drop, lo dice la normativa. No puedes poner un tee como en el Rugby 15. Entonces, claro, cuando fui a botar el balón, antes de chutarlo, el balón hace plof y no se levanta lo más mínimo. Entonces, bueno, pues chuté por la escuadra, pero no se elevó a por encima de los palos, que es por donde tiene que ir, ¿no?
Entonces, claro, iba a chutar la patada más importante de mi vida y no estaba ni nerviosa, porque yo vi y consensué de que el balón no se levantaba del balón, o sea, no se levantaba del suelo cuando yo iba a chutarlo, o sea, a botarlo, ¿no? Entonces, hay muchos aprendizajes ahí, como los factores que no dependen de ti, todos esos factores que nos afectan en la vida, en el día a día, que no dependen absolutamente nada de ti, pero que te afectan, como puede ser una tormenta eléctrica, y yo años trabajando la patada de drop, no hubiera fallado en absoluto Pero en seco, claro. si fuera en seco, claro, sabiendo la cantidad de horas y miles de patadas que habría hecho yo antes de esas condiciones. Pero claro, otro aprendizaje es que cuando está lloviendo, cuando no hay condiciones idílicas, cuando hace viento, etcétera, pues también hay que ir a entrenar unas condiciones en las que es muy poco probable que se dé, pero es que a lo mejor ese día en los Juegos Olímpicos o en la Copa del Mundo te cae esa tormenta. Entonces, sacas muchos aprendizajes a la vez de aprender a gestionar emocionalmente pues un fracaso tan grande como ese. Con 22 años se me hace difícil gestionar eso ahora. No me quiero imaginar con 22 años, ¿no? No, pero o sea, hay muchos deportistas de élite, y tú lo estás hablando desde el testimonio propio, ¿no? Que hablan de lo importante no solo entrenar el físico, sino también entrenar la parte mental. Total. Y hoy en día estamos cada vez más concienciados de la salud mental y se empieza al menos a hablar de ello, ¿no? Pero claro, esto lo llevamos haciendo, o al menos los que estamos concienciadas sobre el tema del entrenamiento mental, pues eso, 10, 12, 14 años, pero con profesionales, con coaches, con psicólogos, con personas que al final te ayudan a desarrollar tus habilidades mentales, igual que las haces de una manera física, de una manera técnica, de una manera táctica o estratégica. Y sin duda, luego está obviamente la parte más como persona, que también hay que trabajarla, porque una cosa es el entrenamiento mental para el rendimiento y otra cosa también es la salud mental de la persona, ¿no? Bueno, son temas. Sí, yo creo que ahora mismo está diferentes. un poco en auge, ¿no? Menos mal. Se está poniendo en el lugar que se merece, ¿no? Necesario. Como el tuyo, de Carolina Marín, Andrés Iniesta, ha hablado mucho también. Sí, porque, o sea, son procesos de bajadas, ¿no? Los hay de subidas y son de bajadas y hay que saber gestionarlos como cualquier otra cosa, porque si no es fácil venirte abajo, ¿no? Y ahí se me ocurre también, pues, Rafa Nadal, ¿no? Que ha pasado por los últimos años de su carrera, han sido el tema lesiones también me interesa mucho, ostras. No solo el fallar una patada, que lo puedes ver como un fracaso, pero oye, pues no se dieron las condiciones, era el día, pero ahora te llega una lesión con la que tienes que lidiar durante años, ostras. Bueno, y el final de Rafa, que ha tenido un final que muy malo, entre comillas, ¿no? Ese día, hombre, en Málaga estaba todo el mundo volcado, todo el mundo por ver una retirada y acabar de esa manera, qué pena, ¿no? También se ha comentado mucho que faltaba a mucha gente allí de deportistas, no se le dio. Y bueno. ¿Cómo se gestionan las lesiones? No sé si tú has tenido alguna jodida o que te ha. Alguna que otra. Bueno, es cierto que yo insisto, he sido muy afortunada dentro de que he tenido lesiones y algunas así un poco aparatosillas, pero no he pasado nunca por quirófano, no me han tenido que operar. Lo máximo que está fuera de competición han sido 3 meses, o sea que dentro de lo que es una vida de un deportista de alto nivel, de élite y tantos años, está bastante bien, ¿no? Pero bueno, al principio, al menos a mí lo que más me ha costado gestionar es la incertidumbre. El no poder hacer nada, el no poder tener la información más rápido y el no saber cuánto te va a llevar esa lesión, si va a ser un año, si van a ser un mes o no. Por ejemplo, cuando en Francia, en uno de los últimos en mi último partido de la segunda temporada, pues tuve un golpe muy fuerte, un placaje con varias jugadoras tal, y pues ni siquiera sé muy bien cómo pasó, pero me rompí el cruzado posterior de la rodilla, ¿no? En ese momento tú no sabes si es el posterior o es el anterior o es el lateral, o sea, tú sabes que está roto y no sabes qué es. Bueno, hacer la mudanza, justo el último partido, me mudaba, volver a vivir a España, hacer la mudanza medio coja, conducir desde Burdeos entera, las horas, hasta los días que te hacen la resonancia, te dan los resultados, es una incertidumbre muy grande cuando tienes un campeonato de Europa un mes vista, ¿no? Y es a lo mejor tu primero o segundo año con la selección. Todos esos momentos se pasa mal, esa gestión de la incertidumbre. Y luego el segundo es también dejarte ayudar porque tienes que confiar en profesionales de la salud, de la recuperación, de la rehabilitación, de la adaptación, y hay procesos pues que son más o menos claros, más o menos agridulces. Pero otros no. Otros no. Y todo esto es gran aprendizaje. Y cómo hay momentos que lo pasan mal como deportista y cómo lo pasa Patri como emprendedora. Hay momentos en los que dice, ostras, hemos perdido un proyecto brutal.
¿Cómo te sientes tú personalmente? ¿Estás mejor como deportista? ¿Lo echas de menos? ¿Estás ahora mismo llena con el emprendimiento? ¿Cómo te sientes? Nada, tengo mucha suerte, no he hecho nada de menos, nada de menos. De hecho, al contrario, me cuesta ahora, yo que soy una chica, una mujer muy deportista, siempre os he dicho, ahora incluso estoy en una etapa casi de intoxicación, que digo yo, me cuesta hacer deporte. O sea, si no es así como social, Ay, vaya a echar una yo pachanga de algo yo tal, llevo así 33 años, ¿eh? me entiendes, ¿no? Me entiendes. Pero, no sé, ha formado de mí, o sea, forma parte de mí en gran medida y yo creo que volverá, ¿no? Pero, sin embargo, todo eso sí que lo llevo al emprendimiento, ¿no? Y os comentaba antes un poco de récords, toda esa energía, todo ese tiempo, toda esa entrega y ese trabajo que yo lo he aprendido en el deporte de alto nivel y lo he implementado ahí, ahora lo estoy haciendo en mis emprendedurías o en mis proyectos. Y es muy apasionante, es muy bonito, es muy motivador. Y claro, pues perder un cliente o perder un proyecto, perder tal, entiéndeme, en comparación con lo que viví en aquel momento y después de haber vivido unas cuantas experiencias de esas, pues oye, me dura un rato. Me Se dura un rato porque relativiza. hay trabajo, pero se Claro. relativiza mucho. Y antes de pasar a la etapa de emprendimiento, que nos interesa mucho, oye, cómo ha sido ese cambio, me interesa el día que, oye, después de una carrera brillante, con sus subidas, sus bajadas, sus aprendizajes, llegas y dices, oye, tomo la decisión de que quiero colgar las botas, voy a dejar de estar relacionada con el rugby como deporte, con un rol de jugadora en este caso. Ujú. ¿Cómo es ese día? ¿Qué pasa el día después? ¿Cómo lo...? Bueno, en mi caso, porque es verdad que hay otras compañeras o compañeros que han sido las lesiones, que les han mantenido alejados, que a lo mejor no han tenido ni siquiera la oportunidad de despedirse en una pista, en una cancha, o con la selección española, ¿no? En tu caso, cuando llevas tantos años, pues también te gusta hacerlo a lo mejor con tu club o con tu Ujú. selección española. Yo insisto, he tenido muchísima suerte, fortuna en la parte que no dependía de mí, porque lo he podido hacer dentro del campo, lo he podido hacer jugando una final en Inglaterra, en la Liga Profesional Inglesa, lo he podido hacer siendo campeonas de Europa en Madrid, en casa, con la selección española. He tenido mucha suerte de poder hacerlo. Y la decisión venía tomada desde hacía meses. O sea, cuando estás en activo siempre te dicen, no, tranquilo, que cuando llegue el momento lo sabrás. Y tú dices, no sé qué me estás diciendo, yo ahora mismo no visualizo el momento en que me voy a poder retirar. Pero luego van pasando los años y de repente hay un día que dices, wow, ya he dejado de ir hacia arriba, ahora mismo ya estoy empezando a ir hacia abajo. No hablo en rendimiento, no hablo en Ujú. preparación, hablo en un poco la sensación de pues, un partido más, un partido más, un partido más a mi espalda, a mi mochila, a mi experiencia y de repente empiezas a contar un partido menos, una temporada menos. Y eso lo empiezas a sentir. Y en mi caso, la última temporada, yo desde un año antes sabía, digo, esta va a ser mi última temporada. Lo notas, lo sientes, ¿no? Entonces, pues sí, hay un poco en plan de, bueno, a ver si no me voy a lesionar ahora, que me gustaría disfrutarla y aprovecharla, pero bueno, tuve ahí bastante suerte, como digo, y la pude transitar sabiendo lo que eran mis últimos 20 entrenos, mis últimos 19 entrenos, mis últimos 18. Tenía incluso ganas de que llegara el momento y decir, ya está, ya he culminado 12 años, he hecho todo lo que tenía que hacer. Fue importante el hecho de decir, no me he dejado nada, o Ujú. sea, habremos ganado más o habremos ganado menos, pero yo no me he dejado nada, he cumplido todos los grandes objetivos que dependían de mí, he viajado por el mundo, me ha brindado grandes amistades, relaciones, aprendizajes y ahora llega el momento de que Patri pueda vivir otra vida y darle prioridad a otras cosas, personas y experiencias que en una vida de deporte de alto nivel pues no tienen esa prioridad. ¿Tenías Totalmente. claro que tu siguiente paso estaba en el emprendimiento? ¿O te picó el gusanillo por el camino? ¿Lo tenías ya...? Habías empezado, ¿no? A hacer cosas Sí, antes. ya había empezado a hacer cosas antes. Mira, yo siempre estuve pensando que cuando acabara mi etapa como jugadora me iba a dedicar profesionalmente al entrenamiento, a entrenadora. De hecho, yo ya he estado como, me he hecho todas las formaciones, todos los cursos, además soy licenciada en ciencias del deporte, tengo máster de alto rendimiento, bueno, he hecho toda la carrera profesional a nivel académica Ujú. para que al retirarme e incluso estando en activo en mis últimos años también en Inglaterra, he estado llevando proyectos como entrenadora, como Academy Manager, o sea, gestionando equipos, proyectos. Ya había hecho un poco esa transición, ¿no? Esa persona niña curiosa, motivada, ya no solamente se dedicaba al 100% a eso, sino a lo mejor un 90, un 95, y siempre había ese pequeño porcentaje que lo dedicaba a mis Ujú. proyectos. Entonces, pensaba que iba a volcar eso. De hecho, acabo, me retiro y entro a ser entrenadora de la selección nacional, segunda entrenadora el primer año, el siguiente año, este año he estado de seleccionadora sub-18, pero de momento un poco lo que me pide el corazón y mi intuición ahora mismo es darle un descanso al deporte de alto nivel, darle un descanso o al menos un parón
al deporte federado, al rugby federado, y entonces he dejado esos proyectos de momento aparcados y como bien dices, ya había empezado mis emprendedurías desde hacía años, pues casi de forma paralela siempre he estado teniendo algún tipo de proyectos, que sea dando charlas, conferencias, formaciones, y también con el tema de la digitalización, que es uno de los proyectos donde ahora estamos volcando más tiempo y más energía dentro de mi equipo, que pues, no tiene nada que ver en el sector tecnológico a lo que yo me había dedicado, pero desde hace bastantes años, incluso antes de la pandemia, ya empezamos un poco ahí los primeros paseos con un partner tecnológico, ¿no? Entonces ahora es uno de los nichos o de los proyectos donde más energía estoy metiendo, donde más me apetece estar y bueno, pues donde más tiempo le estoy dedicando. Porque cuéntanos, tienes la fundación, ¿no? Que eso ya sí llevas bastante tiempo trabajando. ¿Qué hacéis exactamente desde la fundación? La ONG, en PGR ONG, es al final una entidad sin ánimo de lucro donde desarrollamos proyectos de educación en valores, desarrollo personal e inclusión social a través del deporte y a través de la cultura. O sea, estamos metiendo tanto la parte de deporte como la cultura. Mucho vinculado al rugby, obviamente, pero también con otras disciplinas y otros sectores, como es el caso del ámbito cultural. Entonces, trabajamos con colectivos de exclusión social o con diversas capacidades. ¿En España o también en otros países? En España y a nivel internacional. Hemos estado en Chile, hemos estado en Brasil, en Marruecos, en Kenia y ahora pues un poquito asentándonos en España porque bueno, pues me gustaría tener proyectos de largo recorrido, al menos aquí en casa, y llevamos unos meses, hemos levantado así un poco en exclusiva proyecto en la Cañada Real, el sector 6 de la Cañada Real, que sabéis que es el más desfavorecido, donde está todo el foco de venta de droga, pero claro, hay decenas y cientos de niños y niñas que crecen en un entorno desfavorecido y bueno, pues ahí hay que también darles acceso a la práctica deportiva como un derecho fundamental. Qué chulo, qué bonito. Y después hemos hablado del tema de las charlas, ¿no? Trabajas tanto con empresas como también organizaciones que te llevan y les cuentas un poco eso, tu historia, ¿no? Los valores que el deporte te han transmitido y un poco es inspiracional para ellos. Esa parte conferenciante, es, sí, es como conferenciante. Igual, ya lo venía haciendo desde el año, pues, yo qué sé, 2011-12, cuando te llaman, oye, ven a dar una charla a este colegio, a este centro, oye, vente a la universidad, oye, hay un máster a hacer una ponencia, oye, una mesa redonda, ¿no? Vas un poco subiendo también a diferentes entornos y contextos. También con la ONG, perdón, con la ONG me ha permitido hacerlo en centros penitenciarios, en cárceles, en hospitales, en entornos también Claro. pues complicados y con un público muy diferente. Y tras más de 10 años haciéndolo, ahora que ya tengo tiempo, mucho más tiempo y no estoy viendo por el mundo y demás, pues dueña de mi tiempo, lo estoy, digamos, explotando y compartiendo con cientos de empresas y en eventos de alto impacto. Eso es, son aprendizajes, todo el desarrollo de no solamente una cultura de equipo, una cultura de valores, sino todo lo que hablamos de salud mental, anteriormente hablando, todas las soft skills y las habilidades que el deporte de alto nivel y desde el liderazgo también te pueden ayudar y traer al mundo corporativo. Y luego hay una parte que creo que también es importante a nivel de responsabilidad, ¿no? Nosotros lo trabajamos con el legado, ¿no? El dejar un lugar mejor, un mundo mejor, como decían en Nueva Zelanda, ¿no? Dejar la camiseta en un lugar más alto. Y esto lo podemos hacer todos y todas en cualquier parte de nuestra vida, sea en la familia, sea en el trabajo, o sea en el equipo del colegio, ¿no? Todo esto, bueno, pues un poquito un resumen de aprendizajes, habilidades, experiencias y cómo eso se puede exportar al mundo corporativo. Totalmente. Y con el tema de la digitalización, cuéntanos un poco. Tienes también una app, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué hacéis ahí? Sí, bueno, entendí la comunicación como una gran ventana. Cuando empezó hace bastantes años, pues Facebook, todas las redes sociales, ¿no? No estaba ni siquiera Instagram en ese momento. Entendí que el rugby era una oportunidad, o para el rugby era una oportunidad de hacer una ventana de compartir lo que hacíamos, cómo entrenábamos, cómo jugábamos, incluso seguir a otras jugadoras, ¿no? Ahí empecé a trabajar toda la parte de comunicación, audiovisual, y luego, unos años más tarde, se me abrió la oportunidad de colaborar con un partner tecnológico, donde ellos tienen un software made in Spain, también en el sur, ahí por vuestra tierra, y a raíz de ahí, pues la creación de páginas web y creación de aplicaciones móviles, ¿no? Ahí creamos mi propia aplicación móvil dentro de mi marca personal, todo lo de la ONG, las conferencias, todo eso está volcado tanto en la app como en la web. Pero más allá de eso, pues lo convertí en un proyecto empresarial y a partir de ahí desarrollamos lo que es la transformación digital de empresas, de negocios o de cualquier tipo de evento o proyecto, ¿no? Pasando por eso, una creación de una web o una app
o solamente una de las dos, facturación electrónica, email marketing, CRM, bases de datos, gestión de tareas, gestión de proyectos, e-commerce. Bueno, es una plataforma bastante completa y permite adaptarse un poco en servicios en función de lo que necesite el cliente, ¿no? Si solamente necesita presencia online o si quiere realmente, hoy en día, que es súper importante, pues montar tu negocio también en la nube de tal manera que puedas pues, explotarlo a otros países internacionalmente hablando o simplemente pues, tener ahí una tienda abierta 365 días al año, 24 horas al día de una parte de tu negocio o un proyecto en concreto. Qué guay. Me mola porque habla también en nuestra terminología startupera. Bueno, Está guay. ahí estamos. Me interesa mucho, bueno, también tiene, ya por terminar con todas las cosas que tienen, habéis montado una obra de teatro, ¿no he visto en la web? Sí, ¿Qué es eso? es uno de los Cuéntame. proyectos culturales de la Ok. ONG, es uno de los proyectos culturales, me hace muchísima ilusión. Bueno, es llevar, ¿no? Lo que hablaba, los valores, el deporte, el desarrollo personal a diferentes expresiones artísticas o en este caso culturales o deportivas. Pues desde ir a llevar un saco de balón de rugby a la Cañada Real y a raíz de ahí pasan cosas, a llevarlo en una historia, en este caso la de Ana o Arigía, que es la protagonista, una mujer con cuerpo no normativo, pues grande, fuerte, como en el colegio pues sufre bullying, sufre Claro. acoso, la gente se ríe de ella, etcétera, y de repente encuentra un contexto, un nicho, que es el rugby, donde empieza a desarrollar su autoestima, donde empieza a ver lo importante que es y sus fortalezas, lo importante que es que lo aporte, que lo ayude al equipo, y en este caso, pues eso, una crítica social donde vemos cómo a nivel sociedad pues nos relacionamos en cierta manera y cómo a raíz de determinadas disciplinas, en este caso el ejemplo del rugby, pues podemos ayudar todos a transformar positivamente la sociedad, cambiar el mundo un poquito a mejor, ¿no? Qué bonito. Todo esto llevado al arte, llevado a la cultura, con actrices profesionales y en una obra un tanto cómica, pero como digo, también con un poquito de De crítica. trasfondo también. Qué maravilla. Qué bueno el deporte para aquellos que lo practicáis. Pues No, pero es muy importante el deporte. ¿Y dónde se ve Patri en 3, 5, 4, 6, 10 años? ¿Cómo te ves? ¿Más tu faceta de entrenadora en el futuro, de emprendimiento, darle más prioridad a la digitalización, a la ONG? No sé cómo tienes tiempo en el día para hacer todo esto. ¿Cómo te ves? No tengo tiempo para hacer todo lo que quisiera. Ojalá el día durara más horas, ¿no? Pues mira, es una muy buena pregunta porque estoy justo ahí. Estoy ahí en cierta manera, cuando me retiro, es una jubilación, ¿no? Tengo una hoja en blanco, un papel en blanco con muchas opciones y puertas abiertas, Ujú. proyectos empezados, pero yo lo quise ver como una hoja en blanco, ¿no? Y esa hoja en blanco ahora hay que pintarla y hay que dibujarla. Ahora mismo estoy pintando estas 3 facetas que os he comentado, las conferencias, la digitalización y también la ONG, pero también dando espacio y tiempo a mis seres queridos, a mis personas, digamos, de cercanía, donde antes, pues estando viviendo fuera, no podía, digamos, o no dedicaba tanto tiempo. Y quizá pues en unos años buscando esa estabilidad, ¿no? De la Patri curiosa, motivada, apasionada, que sigue trabajando y creando proyectos, pero a la vez el poder tener pues un hogar en España, en su tierra, cerca de su familia y su gente. Para mí eso es un sueño ya, de por sí, ¿no? Igual es algo muy básico, muy normal, pero eso es un poco lo que he extrañado durante tanto tiempo, el irte a dar un paseo al campo con los perros, con los animales, estar con tu familia y con tus seres queridos y tener tiempo y energía y salud para estar con ellos. Bueno. Qué maravilla. Me encanta escucharte. Patri. Gracias. Yo, o sea, hemos hablado de empresa, hemos hablado mucho de deporte. ¿Qué paralelismos o qué cosas ves en común que digas, ostras, esto que yo lo aprendí en mi carrera deportiva, también lo encuentro en el ámbito profesional, ahora más en el ámbito del emprendimiento? Bueno, ahí, en mi parte, o sea, como lo veo, hay como 2 grandes vías, ¿no? O sea, todo lo que es la parte hard, todo lo que es la parte soft, los hard skills, que son todas habilidades más técnicas, más de conocimiento. Pues si nos ponemos a hablar de digitalización, nos pondríamos aquí a hablar de determinadas tecnicismos, que creo que aquí no sería el foro, ¿no? El foro, digamos, o la parte más interesante, que a mí me parece más curiosa también de aportar a ese mundo corporativo, ese mundo empresarial, es toda la parte soft, toda esa parte de habilidades. Os hablaba antes de la cultura del equipo. Al final, en todas las empresas, proyectos, por grande o pequeños que sean, hay un pequeño equipo. Te relacionas con clientes, te relacionas con gente de trabajo, de otros departamentos, de otras áreas.
Y todos esos vínculos de relaciones, el cómo las hagas, cómo las construyas, la energía que metas, el cómo entiendas también respecto a empatizar con la otra persona, no sé, verle por sus puntos fuertes, por sus fortalezas, ¿no? Antes os hablaba, ¿no? Los grandes, los fuertes, yo que soy pequeñita, menudita, pero bueno, tengo visión de juego, pues ver a la persona que tienes delante, al profesional que tienes delante por sus puntos fuertes y cómo esos son capaces de engranarlo para servir al equipo a un proyecto, sea un objetivo sin ánimo de lucro o sea un objetivo con ánimo de lucro, ¿no? Entonces, estas relaciones y todas estas habilidades, desde el liderazgo, la empatía, la gestión del estrés en momentos difíciles, en picos de trabajo, en situaciones complicadas, esos placajes que nos da a veces la industria, simplemente pues una pandemia, todo esto es algo que se trabaja desde el mundo deportivo al mundo corporativo. Y creo que esa es la parte más interesante que ha tenido el deporte que enseñarme y que ahora estoy tratando de aplicar, de compartir con otras empresas, por supuesto, pero también aplicar a propio equipo de trabajo y a los proyectos que llevamos. Es que al final yo creo que la cultura dentro de una empresa cada año, conforme pasa el tiempo, va ganando más protagonismo y yo creo que el deporte ahí tiene mucho que enseñar, ¿no? El otro día leía un libro de Zappos, un ejemplo de cultura empresarial, y me resultó súper curioso que cuando incorporaban a una persona, un mes antes de que acabase el periodo de prueba, digamos, en el periodo de prueba, pues la empresa tiene la libertad para dejar de contar con la persona, pues le decía al empleado, le decía, oye, mira, si te vas hoy, te damos un salario extra, ¿no? Sí, un mes extra. Un mes extra para, como, imagínate, 2.000 euros porque te vayas hoy, ¿no? Y era como un filtro que ellos tenían para decir, oye, si estás aquí por la pasta, por lo que sea, prefiero que te vayas ahora. Que te vayas, Claro. ¿no? Creo que te hayamos cautivado en estos 4 o 5 meses y que quieras formar parte de Zappos, ¿no? Y hay un montón de ejemplos de cultura que son muy bonitos y yo creo que haces mucho bien con intentando calar ese mensaje de cultura en las empresas, ¿no? Porque cada día yo creo que tiene más peso y cada día también se nota más la diferencia de si trabajas en una empresa que se preocupa por la cultura o no. Total. Y eso creo que en los 10, 5 o 15 próximos años los empleados también van a tomar mucha decisión en función de, oye, creo que mi empresa se preocupa de esto o no, ¿no? Exacto. Exacto. Al final es cierto que todas las empresas lo ponen en su web, lo dicen, lo hablan, por eso os decía un poco de lo manido que están los valores, ¿no? Estamos cansados de hablar de los valores, pero luego ¿quién lo lleva a la práctica? Claro. ¿Y cómo lo llevas a la práctica? Que descargarlo un poco a veces es también lo difícil, ¿no? Pero cuando llevamos haciéndolo en el deporte desde hace un montón de años y cuando hay ejemplos prácticos y lo entrenas y lo trabajas, por eso os hablaba antes, ¿no? De la gestión del estrés. Es que lo he entrenado. Es que no es hablarlo y decirlo, no, mira, este tip, prueba esto. No, es que se entrena, se trabaja. Entonces, llevar ese entrenamiento al mundo corporativo creo que también es súper interesante, ¿no? Por eso a lo mejor en una conferencia tiene más un punch motivacional, energético y, oye, reflexivo, pero luego también hay trabajos pues, específicos formativos, de consultoría, surgen muchas cosas donde podamos ahí trabajarlo eso en el día a día en la empresa. Y es como tú dices, yo estoy completamente de acuerdo y cada vez más nuestra generación y los que vienen detrás ponemos un valor muy, muy, muy grande. Por supuesto, no solamente a la parte económica, porque tenemos que vivir y en cómo está la sociedad está complicadísimo respecto al mundo económico, vivienda, etcétera, pero un grandísimo valor, te diría que incluso más que la parte económica, que hay cosas que ya no se compran, que es esa parte de cultura. Que la persona esté en el centro, que se tenga en cuenta la conciliación laboral, personal, familiar, con otros proyectos, con otras disciplinas, con otros deportes, con tu vida más allá del trabajo y que se cuide determinado tipo de relaciones con los jefes, con los compañeros de trabajo, me parece que es diferencial y que va a ser estrictamente necesario para una empresa que realmente quiera rendir en este tipo de entorno y de sectores donde no solamente es el dinero el que manda. Correcto. Totalmente. Pues nos quedamos con ese mensaje. Nos quedamos con ese mensaje. Yo no sé si hay algo más que quieras recalcar. Yo creo que nos ha quedado una foto muy completa, ¿no? de Patri, pero sobre todo de cuál ha sido tu trayectoria, tu camino, la parte profesional, la parte más deportiva y ahora en estos últimos años la parte más de emprendimiento. Y... Hay tiempo para todo, ¿eh? Ese es el aprendizaje de este podcast. O sea, una persona que ha ganado campeonatos de Europa, así, ha ido a Olimpiadas, mundiales, europeos, ha creado una ONG, una empresa. Hay tiempo para todo. O sea, que quien te diga que no tiene tiempo... Son excusas.
deja de dirigirle la palabra directamente. No, no, no. No A va a ver, ser para eso. Cada uno decide dedicar son su tiempo a lo que quiere. prioridades, son prioridades. Correcto, Hay gente que correcto. quiere tener hijos, hijas y familia y otras cosas, otras prioridades. Sí, Bueno, sí, pero pues digo que yo hay de tiempo para momento todo. no. O sea, Pero sí, viendo esto, la hora, mira, eso es para acabar, ¿no? Lo más democrático que creo que existe o lo más igualitario a nivel social que existe es el tiempo. Claro. Las 24 horas que tenéis Son para vosotros son las mismas 24 que tengo yo, las mismas que tienen quienes nos están escuchando. Lo que pasa es que las prioridades y cómo tú decides utilizar o invertir ese tiempo es, en cierta manera, lo que marca parte de la diferencia. Ojo, que con la ONG vemos contextos muy desfavorecidos, que mi punto de partida no es el mismo que el punto de partida de esos chicos y esas chicas Claro. que están en la Cañada Real, y somos niños o hemos sido niños y niñas igual, y por tanto ahí es fundamental, por eso hacemos ese trabajo también en la sociedad o en lo social, para intentar brindar esos ecosistemas donde al menos las personas pues más vulnerables, que son los menores, los niños, las niñas, no, menores de edad me refiero, pues puedan tener un lugar y un contexto de seguridad y de desarrollo personal y social, ¿no? Y ese es digamos, la parte del trabajo social. Pero dentro de eso, las 24 horas las tenemos todos iguales. Pues genial. Oye, pues nos quedamos con esto. Mil gracias por venir, por contarnos tu historia. Estamos aquí cautivados, pero bueno, lo tenemos que dejar aquí. Y nada, vosotros que habéis llegado hasta aquí, daros las gracias. Como siempre, no os olvidéis de suscribiros al canal y nos vemos la próxima semana. muchas gracias. Hasta Chao, luego. chao. Gracias.